Bueno, pues buenas tardes otra vez. Nos vemos hoy en nuestra última sesión. Esta sesión está sobre todo enfocado a tema de dudas con las actividades y a una puesta en común final sobre el módulo. Entonces, eso sería la primera parte. ¿Tenéis alguna duda con el contenido de lo que hemos estado viendo, con las actividades que tenéis que realizar y demás? ¿Cómo las lleváis? ¿Os ha surgido alguna duda? A mí me resulta muy ¿Alguien? difícil. Buenas tardes. Hola, Sara. No sé si alguien más iba a hablar. Sí, luego hablo yo, que iba a comentar una duda, luego la comento, no hay problema. Vale. Yo trabajo en un centro de educación especial y el cuestionario me resulta como complicado aterrizarlo. Y además es porque también estoy de apoyo y estoy en varias clases. Y claro, Ujú. también depende hacia dónde miro, pues lo rellenaría de una manera o lo rellenaría de otra. Eso Entonces, no es lo ideal, ¿no? ya, Porque ya. tendríamos que plantear que un entorno del cole estuviera alineado y que en general la mayoría de profesionales y las mayorías de clases fueran parecidas a esa adaptación del entorno, ¿no? Sí, pero bueno, como habla también de cómo actúan las personas, bueno, y a nivel de comunicación y las herramientas, sí, la verdad que sí, que tenemos muchas cosas que mejorar, pero me está resultando muy complicado. Hombre, la verdad es que si hay mucha diferencia de unas clases a otras, pues realmente creo que al final lo suyo sería centrarte en una de ellas, quizás en la que veas con mayor margen de mejora para poder determinar cuáles serían los factores a adaptar o a mejorar, claro. Sí, quizás Yo sí. hago mucho hincapié normalmente que en los coles, bueno, y en los centros de adultos también, que es muy importante que al final haya coordinación y que todos vayamos con unas estrategias parecidas. Hay veces que me dicen que en los entornos sociales, ¿no? Pues bueno, es que cada uno es como es. No, no, no. Puedes tener tu personalidad, pero si sabemos que estamos trabajando con personas con las cuales, en tu caso con niños, que necesitan una forma de comunicarse, de adaptarse, de entenderla, de ser empático, de ser afectivo, pues tú en tu personalidad de fuera puedes ser como quieras, pero cuando estés trabajando con niños y esos son lo que ellos necesitan, tendrás que cambiar tu forma de actuar porque tenemos que realmente apoyarlos de la manera más eficaz posible. Entonces, yo eso de que cada uno es como es, no, si tú eres borde, podrás ser borde con tu familia o con tus amigos, pero en el puesto de trabajo y con las personas a las que apoyas, no me vale ese perfil de personalidad. O sea que yo no, ahora, por ejemplo, que estamos haciendo en coles, intentar generar cambios a nivel de organización, hacemos muchísimo hincapié en que al final el propio cole, o a nivel más alto incluso de la entidad, tiene que establecer unos documentos por los cuales ellos se planteen que van a establecer como estrategias de apoyo las del apoyo conductual positivo para todos los chavales. Y eso incluye unas formas de relacionarse, unas formas de entenderlo y que al final todos los profesionales tienen que entender que si quieren estar en este centro y apoyar a los chavales, tienen que cumplir esos requisitos porque el centro en el fondo son los valores que está defendiendo y con los que quieren apoyar a los chavales. Y ese tipo de documentación, ¿la puedes pasar así ejemplos de cómo? O sea, en el fondo son los documentos que están haciendo ellos de Ah, cada entidad, porque lo que tiene que plasmarse por escrito es al final cuál es la filosofía con la que van a trabajar los problemas de comportamiento y que tanto familias como profesionales entiendan que pues, el enfoque negativo todo el rato castigando no tiene mucho sentido, que vamos a intentar reducir las restricciones lo máximo posible, que vamos a tener un estilo de interacción positivo y afectivo y eso al final todos los profesionales lo deberían compartir, porque si no, al final, pues malamente. ¿Crees que hay mucha variabilidad en tu cole en cuanto a estilos de apoyo y de relación entre unos y otros? ¿O qué? bueno, es que la verdad que, a ver, mi colegio tiene una dirección que es muy buena, quiero decir que sabe a dónde va. Lo que pasa es que es un colegio que hay muy poco personal definitivo. Estamos bueno, en la punta de una comunidad, entonces estamos muy poca gente definitiva. Con lo que las cosas que vamos trabajando, formándonos y esto, quedan pero en poca gente. Y cuando hay renovación de personal, pues entonces a mí se me cae el alma a los pies. Porque dices otra vez a empezar, ¿no? ¿Sabes? Y hay veces que viene como jornadas muy buena gente,
con ganas de engancharse a todo y otras veces pues que no tanto, ¿no? Y entonces resulta complicado. Y sí que igual nos faltan esas herramientas, ¿no? Hay muchas cosas que llevamos haciendo, esas herramientas para que pase a la siguiente generación, digamos, de maestros que viene, pero claro, hay muchas otras que nos faltan, ¿no? Claro. Y en ese sentido Ahí crees que ese es un punto bastante importante. Nosotros precisamente lo hemos metido dentro de la herramienta que estamos utilizando con los centros, el intentar reducir la rotación de personal. ¿Qué medidas se pueden tomar para tratar de reducir la rotación del personal? Porque realmente influye mucho al final. Inviertes en formación, en ir creando cultura, equipo, y si al final existe mucha rotación, eso es una faena. Entiendo lo que dices, que a veces que ya no depende tanto del centro, pero nosotros ahí sí que planteamos medidas de cuidado, bienestar emocional de los trabajadores, y que al final también tenemos que cuidar a los cuidadores, entre comillas, porque realmente al final, si no se sienten a gusto y van dejándolo cada poco tiempo, en el fondo nos fastidia lo que es la creación de cultura de centro. Que al final sí, es... bueno, aquí yo creo que no es porque no estén a gusto, sino porque viene, No, pues no, por igual, eso. claro, Que o en sea, vuestro caso es otro factor, es pasan un claro. par de años que igual hacer una hora de trayecto hasta aquí, ¿no? Y entonces, pues al final eso pesa y la gente se Hombre. engancha y a veces continúa, pero claro, todo el mundo tiene su vida y no puede estar tantos años Bueno, de pues desgaste. ahí yo creo que lo que estáis haciendo es la clave al final, ¿no? Establecer protocolos por escrito que al final marquen cuál tiene que ser la guía para los nuevos que entren o para todo el resto, y que al final se intente mantener esa cultura a través de protocolos de actuación, si no, complicado. Vale, Ok, pues muchas gracias, Sara. Javi, ¿querías comentar algo? Sí, yo con respecto a la realización de la actividad, yo la estoy haciendo, la había hecho con una familia que conocía, Que ahí sí ¿vale? que hay que adaptarlo más, claro. Sí, y hoy la he hecho con una nueva que me ha entrado. Entonces, lo primero, gracias por la prueba porque no la conocía y es muy útil, ¿vale? Aunque vamos salvando, por supuesto, las distancias para lo que está diseñada y luego lo que lo podemos usar, ¿vale? Pero me ha servido muy bien a la hora de análisis de estilo interactivo y de generación de oportunidades por los padres, ¿sabes? No es que les haya... Esa parte es la más aprovechable, claro, para el Ahí, ahí, entorno ahí. familiar, eso es. Y no les he sacado la prueba a los padres el primer día, yo soy de compartir las pruebas, o sea, yo les enseño a los padres lo que uso y de dónde viene y demás, serán muy nuevos todavía, pero en la medida que vayamos avanzando lo haré. Y me ha resultado muy útil. Y la pregunta es, yo te mandaré lo que te mandaré adaptado de la manera, ya verás. Pero ¿hay más temas de estos concretos en casa? ¿Formalizados? No. O sea, sí que lo hay, pero es, por ejemplo, muy adaptado solo a la parte de la interacción entre la familia y el niño, y ¿Vale? normalmente están enfocados a niños más pequeños, cómo fomentar la interacción y la comunicación en niños pequeños. Entonces, por ejemplo, la metodología Hanen, que es de Canadá, que trabaja con Sí, niños con esa sí la TEA y niños con conozco. trastornos de la comunicación, ahí Pero, tienen muchos materiales en los cuales, porque ellos le dan mucha importancia a cómo al final la interacción de la familia con el niño es clave para aumentar la intención comunicativa, las herramientas. Entonces sí que hay determinados cuestionarios que hacen reflexionar a las familias. ¿Cómo te relacionas? ¿Esperas a que te pidan las cosas? ¿Te adelantas a sus necesidades? eso, ¿Estás ahí está. siempre...? Porque lo que trata de valorar es eso, cómo es la interacción. Lo que pasa es que están muy adaptados a eso, a A niños más pequeños, ¿no? pequeños, que a lo mejor Claro. se le podría sacar para más mayores, pero sobre todo han trabajado en la primera infancia, que es donde más trabajan en ese ámbito. Pero vamos, igual que esta, al final se puede adaptar, porque al final lo que son los conceptos claves de cómo fomentamos, cómo provocamos, cómo reforzamos cualquier acto comunicativo, cómo fomentamos las elecciones en el día a día, cómo acompañamos nuestro lenguaje, en el fondo es parecido. Por tanto, únicamente sería tratar de adaptar algunos ejemplos para que no les queden como demasiado de niños o demasiado infantil, pero sí que se podría ir. Lo que pasa es que está muy centrado eso en el entorno social, más que en las actividades que realiza, cómo ocupan su tiempo, si realmente les dan actividades que son significativas para ellos o se están ocupando la mayor parte del día con actividades repetitivas. Eso, por ejemplo, es menos habitual que nos lo encontremos en ese tipo de cuestionarios. Entonces, en Claro. este, por ejemplo, sí que se podría adaptar esa parte, ¿no? Cómo pasa la mayor parte del tiempo, qué tipo de actividades le estamos ofreciendo. Y al final sí que nos da una pista también de esa parte más metodológica, en qué ocupa su tiempo, como actividades, cómo se lo estructuramos con apoyos visuales. Vale, bueno, pues eso. Exactamente eso. Gracias. Pues genial, Javi, me alegro que te haya sido útil. ¿Alguien querría comentar algo?
Hola, Yo hola también tenía, Alejandro. yo también tenía una duda, Alfonso. Mira, en el apartado 4, en el de experimentar opciones y controles reales en la persona, yo hay en algunas que tengo alguna duda, ¿vale? Yo trabajo en un centro ocupacional de adultos, ¿vale? Entonces hay algunas preguntas como, ¿pueden elegir cuando visitan a sus familiares, amigos? Que no tengo claro si esas preguntas están a lo mejor más enfocadas a centros de tipo residencial, ¿no? La residencia, eso es. Exactamente, porque, por ejemplo, hay algunas que, por ejemplo, pues me cuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, tienen opciones de elegir comida, bebida. Esas son las que son más específicas de residencia. Claro, exactamente. Entonces, esa es verdad que no sé muy bien cómo puntuarlas, porque, por ejemplo, pueden elegir cuando visitan a sus familiares y amigos. A ver, evidentemente dentro del entorno lo estoy evaluando como un centro ocupacional, pues no, o sea, no pueden elegir cuando lo hacen, ¿no? Y pues, ni muchísimo menos elegir muebles o cosas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Porque al final tengo un poco ni bebidas ni comidas. Entonces, estaba un poco muy bien que no sabía si esas preguntas, cómo valorarlas, ¿no? ¿Sabes? Yo lo que comentaba el otro día era que las que veáis que son muy difíciles las podéis dejar en blanco y las que no les podéis dar una vuelta para adaptarlo ahí. Es decir, a lo mejor no pueden elegir los muebles o la comida porque no lo están haciendo allí, pero tienen otras oportunidades de elección en cuanto a actividades, en cuanto a el propio taller ocupacional. En el tema de los amigos, por ejemplo, se fomentan las relaciones entre los chavales en situaciones menos estructuradas. Por ahí se le podría dar una vuelta, pero sí que es cierto que el otro día lo que dije es que precisamente las que has comentado son las más específicas del ámbito residencial, ¿no? Que es, pues ya vivo ahí, cómo está organizada mi casa, cómo la tengo decorada, qué opciones de elección tengo. El tema, por ejemplo, de visitas familiares y amigos en ese ámbito es súper importante porque sin querer cada vez se va reduciendo cada vez más las interacciones sociales con personas de fuera de ese entorno y por tanto al final si no somos conscientes no las fomentamos. Entonces tienes toda la razón que esas serían las más específicas del ámbito residencial, entonces o las dejas en blanco o les das una vuelta para tratar de adaptar esa situación ahí. Yo creo que hay en otro apartado que también pregunta sobre las posibilidades de elección en actividades ya, entonces quizás... Esa, por ejemplo, ha habido algunas que me ha servido, ¿no? Muchas veces para ver, ¿no? ¿Sabes? La de en qué medida se les ofrece, ¿no? Elegir a medida que avanza el día, ¿no? Que me ha hecho reflexionar mucho también sobre mi servicio, ¿no? Que es verdad que al final es que ellos vienen con su horario y tengo este taller hasta ahora, tengo este taller hasta otra hora, tengo este taller hasta otra hora y es verdad que al final, aunque fíjate que ahora sí que estamos empezando a que ellos fomenten un poco más su elección. Bueno, es que además estamos recibiendo, nos está asesorando Agustín en el tema de la implementación del apoyo conductual positivo a través de Plena Inclusión. De lujo. Y bueno, está siendo una maravilla, la verdad. Está siendo una experiencia, la verdad es que brutal. Y estamos aprendiendo todos mucho, ¿sabes? Es que esa parte de la reflexión a mí me parece muy importante porque muchas veces nos metemos en el día a día, en el trabajo y bueno, pensamos que bien, todo bien, piloto automático, lo hacemos bien y luego de repente te hacen algunas preguntas de este tipo y dices, ostras, pues es que es verdad, o sea, es que al final vienen, hacen todo lo que les decimos, pero ¿tienen alguna posibilidad alguna vez de elegir, cambiar, variar? Pues este tipo de cuestiones nos hace reflexionar y seguro que Agustín en lo que os está planteando está haciendo mucho hincapié en esa parte, ¿no? En lo que es la personalización de los apoyos, en entender de forma individual qué necesita cada uno. Yo muchas veces lo que me encuentro en el entorno de los centros ocupacionales es que es complicado muchas veces, tanto por las ratios que hay, que suelen ser ratios bastante complejas como para individualizar y porque muchas veces tenéis el perfil de personas que no suelen tener muchos problemas de conducta y por tanto muchas veces no pensamos en ese tipo de adaptaciones, de elecciones, de cambios en lo que se les ofrece, ¿no? Ahí es muy típico cuando se habla del concepto de transformación de las entidades, que el antiguo era, bueno, pues esto es lo que tenemos, te tienes que adaptar. Eso es lo típico de los centros ocupacionales. Tenemos esto, jardinería, esto y poner esto. ¿A cuál te pongo? En uno o en otro, es que no tienes otra opción, ¿no? Y claro, también el pensar y decir, ¿cómo le puedo ofrecer a 50 personas algo individualizado? Tampoco es muy sencillo. Entonces tenemos que
intentar estar en un punto intermedio entre los dos aspectos, ¿no? No el ser tanto esto es lo que hay y te fastidias, y tampoco el le puedo dar a cada uno lo que quiere, pero sí habrá un punto intermedio en el cual sí que cada uno, al final lo que tenemos que pensar es que todas las personas con discapacidad, igual que las que no tenemos discapacidad, pues tienen sus sueños, sus intereses, sus cosas que les gustan hacer diferentes a los demás. Entonces, tampoco es cuestión de que estén 40 horas haciendo eso, pero la clave sería, ¿le damos oportunidad a cada uno de por lo menos pasar algún tiempo de su semana haciendo cosas en las que son buenos, haciendo cosas que se les dan bien, en las que tienen éxito, que van a mejorar su autoestima, en las que se ven diferentes de los demás? Entonces hay que empezar desde esa parte más pequeña, ¿no? En la parte de la elección, de vamos a pensar en cada uno qué le podría ofrecer a lo largo de la semana que dentro de nuestras posibilidades lo pudiéramos encajar en su horario y que le hiciera la vida más feliz y más a gusto, ¿no? No le voy a poder cambiar las 40 horas de taller, pero voy a intentar meter cosas que sean de su interés y que hasta ahora ni lo habíamos valorado o pensado. La verdad es que además luego también, aquí estamos, por ejemplo, nosotros ahora con la transformación esta que estamos haciendo un poco de la entidad y del servicio, lo que también una de las cosas me he dado cuenta es que al final, a mí quizás me llamaba un poco más la atención el tema del apoyo conductual positivo, pero es que al final esto no es solo, es que al final esto yo lo veo como súper unido al tema de planificación centrada en la persona, al tema de apoyo activo, que es que al final, sin una no tienes otra, ¿no? Son como las patas del banco, ¿no? O sea, yo te estaba diciendo que son como las tres que a mí me parecen claves ahora mismo, ¿no? Yo hay veces que yo creo que lo comenté otro día, que voy y me les preocupa un caso, bueno, pues vamos a hacerle un plan de apoyo conductual positivo, y cuando voy veo que la parte de personalización, de apoyos personalizados y demás, es que brilla totalmente por su ausencia. Entonces es como, ¿cómo voy a hacer un plan de apoyo conductual positivo a una persona que no le das a elegir ni un solo día cosas que hace? Está haciendo todo el día cosas repetitivas que nunca ha elegido. No fomentamos actividades significativas, participar con otros en la comunidad, las relaciones. Digo, claro, primero le tenemos que hacer un poco una vida más digna, más feliz y más significativa. Y si con eso sigue teniendo problemas de conducta, nos plantearemos un plan de apoyo conductual positivo. Pero claro, hacer un plan de apoyo conductual positivo en una persona que tiene una vida triste, gris, aburrida, monótona, pues es que en el fondo es poner parches a cosas que primero tenemos que arreglar el entorno, ¿no? De ahí que sea tan importante esas estrategias que hablamos de prevención primaria. Si nosotros logramos generar entornos que fomenten el bienestar emocional, será mucho menos probable que aparezcan problemas de conducta. Y eso es clave en la personalización, individualización de los apoyos. O sea que totalmente de acuerdo. Y el apoyo activo al final es otro gran preventor de problemas de conducta, porque al final mantener a la gente ocupada, vamos, es clave. O sea que para mí me parece lo mismo, que esas tres herramientas juntas son la clave ahora mismo en los centros en la transformación, porque además están muy bien estructuradas y creo que es relativamente sencillo de implantar, ¿no? A veces es más complicado cambiar la mentalidad de los trabajadores, la mentalidad de la entidad, más que realmente luego generar los cambios, ¿no? Eso es lo que más me está costando. No te veas lo que es cambiar la mentalidad de un equipo basado en castigos, en soto, caballo y rey, en ahora toca esto, ahora toca la otra, ahora de repente. Pero bueno, pero bien, las experiencias también nos van sirviendo, la verdad. Eso es otro de los cambios más importantes y claves que se tienen que hacer en los procesos de transformación. Yo suelo decir que sin cambiar los valores, las actitudes y las atribuciones de los profesionales, va a ser imposible cambiar su forma de relacionarse con la gente. Si yo creo que los problemas de conducta los tienen porque quieren, porque les apetece, porque son así, y que la forma de manejarlos es a través del regaño, el castigo y todo lo negativo, esa va a ser su forma de relacionarse, a no ser que seamos capaces de cambiar su forma de entender los problemas de conducta. La gente con problemas de conducta no es un problema, sino que tiene un problema, que los problemas de conducta no son porque les apetezca, sino que son consecuencia de muchos otros factores. Hasta que no entienden eso, no van a cambiar su forma de actuar. Y para cambiar la forma de actuar, primero tenemos que cambiar la forma de pensar y de entender e interpretar los problemas de comportamiento. Yo hay con entidades que me paso casi todo el tiempo haciendo esta primera parte, que es cambio de actitudes y cambio de atribuciones, ¿no? ¿Hacia dónde atribuyes la intencionalidad de los problemas de conducta? Cuando tienen atribuciones internas, pues lo hacen porque quiere, lo hace porque se quiere salir con la suya, lo hace para tal y que cual, pues eso al final
te hace que te comportes de una manera negativa con las personas, ¿no? En cambio, si entendemos y atribuimos que la causa de los problemas de conducta no tiene nada que ver con lo que él quiere o con su intencionalidad o su maldad, nos volvemos más empáticos, nos volvemos con otra forma de apoyar. Entonces, esa parte de cambiar las mentes es súper, súper importante. Yo suelo decir que ahí el problema es que muchas veces cuando hay entidades que llevan muchos años trabajando de la otra manera, es como dar la vuelta a un transatlántico, ¿no? Que ahora queremos que gire 180 grados hacia el otro lado. Cuando es una barquita pequeña, acaba de hacerse y tal, es fácil, pero cuando ya es un barco grande que lleva mucho tiempo para hacia un lado, ir cambiando ese barco 180 grados no es sencillo, pero es lo principal. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Dime. Y quería tener otra duda, ¿vale? No es sobre esto, ¿vale? Es sobre el caso práctico, que estoy más o menos un poco enfilándolo y sí que quería hacer un comentario, ¿vale? Y es que, bueno, yo tengo un tratamiento psicológico, algunos chicos con TEA que podría hacerlo perfectamente de eso. Oye, yo sé que estamos haciendo el curso con Etati, ¿no? Que es un poco tal. Pero es que quería preguntaros a ver si... Es que tengo un caso, joder, que es chulísimo y es que me encantaría hacerlo de esto, pero claro, no tiene autismo, ¿sabes? Pero es un caso muy, muy particular y es un caso además donde de verdad que yo ya he cambiado mi mentalidad al tema del apoyo conductual positivo, pero de verdad que es que hay en ciertos momentos y en ciertas situaciones que no sé cómo abordarlo desde la perspectiva esta, ¿no? Y no lo sé, pues quería proponer así más o menos al grupo, a vosotros sobre todo más que no lo sé, si habría la posibilidad de yo lanzarlo para que luego ya vosotros cuando lo valoréis, a ver qué caso haremos. El lunes, hemos quedado el lunes para valorar los casos, o sea que ya os lo diremos la semana que viene. Bueno, no pongas que tenga TEA o que no tenga TEA, manda toda la información y si lo que es el caso nos convence, pues yo no me voy a acordar de quién eras para no sesgarme en esa situación y si le ha tocado, pues le ha tocado a tu caso. Yo muchas veces sí que es verdad que cuando hago análisis, evaluación funcional o hago análisis de casos con profesionales, muchas veces digo que al final el diagnóstico no es tan importante, lo importante es conocer los puntos débiles que le interfieren en el día a día, es decir, que si un chico es rígido, me da igual que sea rígido por TEA o rígido por otra condición. Algunos chicos con síndrome de Down son bastante rígidos también. Pues al final muchas de las estrategias van a funcionar igual para uno que para otro porque lo que importa es entender que muchos de sus problemas de conducta se explican desde la rigidez, independientemente de que esa rigidez sea motivada por un TEA o por un síndrome de Down. En principio aquí buscaremos más casos que tuvieran síntomas parecidos a los del TEA, pero tú mándalo y vale, guay. Lo haremos con los ojos cerrados, así que a lo mejor te toca. Bueno, gracias. ¿Alguna otra reflexión sobre el módulo adaptaciones de los entornos, dudas con las actividades? Rocío, has levantado la mano analógica. La mano analógica, sí. Sí, yo las actividades las he estado haciendo y mirando y en mi caso es que el contexto, todo esto, todo este bloque, este tema, todo el temario, todo gira alrededor del contexto, pues el contexto aquí, donde yo vivo, que es otro país, es que es otro contexto, pero totalmente diferente. Y mira que España es grande, ¿eh? Pero es otra forma, es otra mentalidad. ¿Qué cambios hay? ¿Cuál es el país en el que estás y qué cambios significativos crees que hay? ¿En Suiza? Sí, hay como mucha... hay mucha frialdad, mucha separación, todo lo que hablamos de afecto, lo que a nosotros nos parece normal, que tú trabajas con un niño pequeño, por ejemplo, y si te acercas o si en algún momento llora, pues lo abrazas un poco. No, aquí para hacer eso tú tienes que tener una crucecita puesta. Si tú permites que a tu hijo alguien lo abrace para consolarlo siendo un niño pequeño, lo tienes que firmar. Es que si no es ilegal, o sea, es muy fuerte. Que un niño pequeño te saluda dándote la mano. ¿Qué tanto por ciento de familias firman eso? Pues la firman.
La No, pero firman quiero decir alguien. que qué tanto por ciento de familias lo firman para saber cuántas No, realmente sí, se quieren que firma. abracen a sus hijos y Supongo, cuántos no. no es el caso donde yo trabajo, porque yo trabajo con niños que van desde los 9 a los 16 años, pero en guardería con mi niño pequeño, en una guardería española que hay aquí en Berna, en la ciudad, que la directora es española, decía, hemos tenido que poner esa cláusula porque nos tienen que poder permitir, porque es que son... Y eso es muy, muy chocante, ¿no? Y por otro lado, yo me doy cuenta de que el contexto en el que yo estoy, que es una escuela privada para niños con autismo, es muy pequeñita. De hecho, es una escuela que se ha formado porque hay muchos niños ya a partir de 9, 10 años o así, que no se adaptan al sistema educativo suizo, que es muy rígido, es como el alemán. No hay adaptaciones curriculares, refuerzos, apenas los hay. O sea, si el niño se adapta al colegio, ¿vale? Y si no se adapta el niño al colegio, pues vete a un colegio de educación especial. Ya está. Todos los Y esfuerzos además que desde muy hacen... temprano, en Alemania es desde Sí, muy sí. pequeño, desde muy tempranos. Desde los 12 años, o sea, a los 12 años el equipo, los profesores deciden si el niño es válido para seguir estudiando una carrera universitaria, por ejemplo, o un módulo superior o no. Y por supuesto, si es un niño con un diagnóstico de TEA, formación profesional y además cortita, o sea, tienes esto, esto o esto y ya está. De hecho, por eso se formó la escuela en la que yo estoy, para intentar darle más opciones a estos niños, que la mayoría vienen rebotados con bullying en la escuela, con un montón de problemáticas. Totalmente. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que las familias, como aquí no hay, como tenéis allí, que yo estudiando lo digo, pero que esto existe, que existen las escuelas para padres. ¡Qué maravilla! Ojalá yo hubiera pillado una de esas, que yo también tengo un niño con TEA. Ojalá yo hubiera pillado una de esas cuando mi niño era más pequeño. No existen. Y los niños que tenemos nosotros en la escuela son niños que tienen una tolerancia a la frustración cero. Es que nadie les ha dicho nunca que no. Es que si no sabes dónde le tienes que poner el límite, porque claro, como tiene autismo, pues si tengo más en la familia, ¿qué hago? Trato a unos de una forma y a otros de otra. Entonces, en la escuela nos damos cuenta de que hay niños que ya no son problemas conductuales derivados del autismo, sino de que dices, es que no, yo hago esto si me apetece, y si no me apetece, pues no lo hago. O no, además de los problemas de funciones ejecutivas, que ya les cuesta, que ya hay que darlo todo muy, que eso sí se hace, se adapta al material, a los gustos, sobre todo para intentar engancharlos con lo que te gusta y después empezar a meter un poquito de matemáticas, algo de lengua. Pero ¿a ti qué te gusta? ¿Que los dinosaurios? Pues venga, dinosaurio. ¿A ti te gusta, yo qué sé, la química? Pues venga, vamos a ponernos a hacer cosas, a ver si esto explota. Por ejemplo, y de los enganchas. Pero es que después es hago o no hago, según me apetece o no me apetece, porque nadie me ha puesto nunca... Es que no hay... Y viene de base. Aquí es de base. Yo creo que es tan básica la educación en familias, que de hecho queremos hacer una escuela para familias, que si me podéis dar input, por favor, os lo pido, que el mejor sitio que este creo yo que no voy a encontrar. Y es que me parece fundamental. Yo no sé cómo lo veis vosotros, cómo llegan a vosotros los niños, porque los de aquí, aparte de que tienen un desarrollo cognitivo bastante acorde con su edad, pero lo que es educación, que es que eso es educación, ¿y qué haces cuando tienen niños así que dices, pero es que ¿cómo hago? No, pues no tengo ganas, pues no trabajo, pues no me apetece. A mí tampoco, yo también querría tener otro sitio, pero vamos a hacer algo, ¿no? No sé. Yo ahí, o sea, yo eso sí que me lo encuentro bastante en coles aquí de educación especial también, ya no solo de TEA en general, de los chicos que vienen rechazados de ordinaria. Lo que tenemos que entender es que han tenido muchísimas experiencias negativas en ordinaria. Como tú bien dices, la ordinaria, bueno, aquí probablemente nos adaptemos mejor o hacemos adaptaciones curriculares o les damos apoyo, pero no siempre nos adaptamos todo lo que ellos necesitan. Y yo suelo decir que todas sus experiencias en los coles suelen ser bastante negativas. Han tenido fracasos académicos, fracasos que no se les han hecho caso a los compañeros, que les han rechazado los profesores, siempre poniéndole que eres el malo, que eres el macarra, que eres el vago, que no sé, que no hace nada. Entonces, yo todo este perfil
perfil de chicos, que además es parecido al que comentas, con cierto nivel cognitivo y que han pasado por una ordinaria no muy adaptada, casi todos van a llevar una mochila emocional de voy a rechazar tareas, voy a evitar cosas que ya he tenido experiencias negativas sobre ellos. Va a ser complicado volver a crearles un hábito, un interés y una motivación por el trabajo porque han tenido tantas experiencias negativas en lo que es el ámbito escolar, en la falta de adaptación, que al final lo que es todo lo relacionado con lo académico, curricular, lectoescritura, va a costar mucho cambiar esos malos hábitos, malas experiencias o mochilas de fracaso que han tenido. Yo eso me lo encuentro bastante también aquí, o sea que no sé si es solo de la familia o también de las experiencias negativas que han ido teniendo en el centro por falta de adaptación y que al final les han generado lo que denominamos la indefensión aprendida, es decir, que es que al final se creen más torpes de lo que realmente son después de haber estado exponiéndose a tantas situaciones no adaptadas, fracasando, regañándoles, diciendo que lo han hecho mal, que son torpes y por tanto cuesta bastante luego volver a generarles hábito, interés y motivación por ese tipo de actividades. Y luego por la otra cosa que comentas, es clave la formación en la familia, es lo que estaba hablando antes con Javi de la metodología Hanem, por ejemplo, de cómo enseñamos a las familias desde lo más pequeños posibles a aprender a relacionarse con sus hijos de tal manera que por un lado fomenten comunicación, interacción, juego y demás, pero por otro lado también cómo manejar los problemas de comportamiento, es decir, si anormalmente tener un hijo sin dificultades, muchas veces te sabes que no sabes qué hacer con él, cómo manejarlo y frustrarte, cuando se tiene un hijo con dificultades de conducta o con TEA, o si realmente tienes gente que te guíe, profesionales que te asesoren, o me parece muy complicado poder manejar esa situación únicamente por sí mismo, ¿no? Aquí, no sé si en Suiza funciona, pero aquí, claro, muchas de las asociaciones de autismo, de personas con discapacidad y demás, son asociaciones de familias, las han creado familias ante la falta de recursos realmente buenos, pues han tenido que crear ellos la asociación, entonces normalmente sí que se suele cuidar esa parte de apoyo a las familias, de escuelas de familias, de formación, de apoyo emocional también por otro lado. Es un aspecto que aquí normalmente sí que es algo que se suele cuidar bastante, tanto en el ámbito de TEA como en el ámbito de la discapacidad, y es algo clave. Y cuanto antes se empiece mejor, porque yo, por ejemplo, veo que con familias que están en atención temprana o en la primera fase de primaria es mucho más sencillo que ellos al final cambien su forma de relacionarse, todavía no se han establecido dinámicas complejas entre ellos, asentadas, y ahí es más fácil que cambien. Cuando, por ejemplo, voy a un centro ocupacional como el de Alejandro y tengo que ir a una familia que la familia ya tiene 60 años, que ya están hartos de luchar, ahí va a ser mucho más complicado conseguir ya cambios en la dinámica familiar, en la forma de relacionarse con su hijo. Eso va a ser muy complicado. Por eso el trabajo clave es en el inicio, en detección temprana y en el momento de atención temprana, formar a las familias para que aprendan a relacionarse con sus hijos de una forma eficaz y efectiva. Y si esperamos mucho tiempo, luego es mucho más difícil. Ya se generan dinámicas que es muy difícil de cambiar. Tenemos que pensar que al final esas rutinas, dinámicas familiares, cuanto más tiempo pasan, más complicados. Por tanto, clave esa parte social. ¿Y cómo ves tú la adaptación del cole? Entonces, por ejemplo, ¿has trabajado aquí en España en algún cole? No, yo en España bueno, he trabajado como enfermera, no en cole. Era por si podías comparar, ¿no? Con lo que podrías haber visto aquí. Vale, pues no, entonces nada. No tengo comparación, no. Ok, pues entonces esto de Suiza me recuerda un poco a Estados Unidos, que en Estados Unidos tampoco se puede tocar a los chavales, tienes que tener muchísimo cuidado con denuncias de familias porque le has tocado, le has dado un beso, le has dado un abrazo y cosas de ese tipo, y entonces al final lo que consiguen es que los profesionales sean poco afectivos y poco cariñosos con tal de evitar cualquier situación, ¿no? Yo lo que de todas maneras sí que he escuchado de algunos que han estado trabajando allí es que, bueno, que se puede ser afectivo sin tocar, y los profesionales que dentro de lo que cabe sí que tienen ese instinto, sí que le dan afecto, cariño, se interesan, aunque no haya contacto físico, pero está claro que eso no ayuda realmente a establecer relaciones de ese tipo. Sí, yo lo que sí he visto además ha sido todo lo que decías tú de todo lo que hemos estado viendo del enfoque reactivo, pero proactivo poco. Eso es, de hecho es que además, claro, de hecho eso lo vimos, mira, precisamente antes de Navidad hicimos, tú has sido profesor mío ya antes en la UNED, sí. En la UNED estuve allí en un máster, sí.
claro, entonces vimos la parte, tu taller que fue, bueno, para mí fue, bueno, muy revelador. Y entonces todo tu taller, yo hice una especie de mini adaptación y la planteé en el trabajo, porque somos muy poquitos, somos 7, bueno. creo que somos 7 compañeros. Y entonces ver solamente viendo, ya no solamente el enfoque de cómo se comportan los niños, sino de cómo venimos nosotros al trabajo. ¿Cómo vienes tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Vienes así o vienes de buena o vienes...? Porque eso, justo habíamos tenido un problema con un niño y con lo típico, el niño que se pone agresivo y de cogerlo, una de las tutoras lo cogió, lo sacó y yo decía, no lo cojas, no lo empujes, no lo saques. No, así no. Y a raíz de eso, pues dijimos, venga, vamos a ver un poquito cómo hay que enfocar esto, ¿no? Y yo creo que lo poquito que yo pude aportar de algo sirvió, porque el cambio de actitud yo lo veo. Qué bueno. Con esos mismos niños. Mi experiencia cuando tratamos de cambiar esa parte en alguna entidad es que sí que puede haber cierta reticencia inicial, pero es que al final luego es tan verdadero todo lo que se explica, tiene tanta unión una cosa con la otra y entiendes de manera clara cuando se hace una evaluación funcional de, no, mira, es que este comportamiento viene motivado, este es el desencadenante, estos son sus factores de vulnerabilidad, este es el punto débil, esta es la función de su comportamiento, se ha reforzado de esta manera desde entonces, que es que al final, en el fondo, la gente acaba diciendo, es cierto, o sea, es que hay explicación más allá de que le apetezca, de que no le apetezca o de que lo quiera hacer de una manera, y por tanto al final, si realmente se explica y se comparte, sí que la gente acaba viendo cómo esto realmente tiene mucho sentido y funciona además, que es que al final es la clave, porque el problema de lo reactivo es que no funciona, es que únicamente centrarnos en regañar, en enfadarnos, en decirlo que no me gusta y castigar y demás, lo que hace es enredarlo todo, o sea que al final sí que suele la gente convencerse porque realmente se entiende y funciona. O sea que... Totalmente. Pues muchas gracias, Rocío. Me imagino Vosotros. que me conocerías entonces con pelo largo y coleta, ¿no? Cuando estuve en el Es año. verdad que tenías el pelo largo y he dicho yo. Claro, claro, claro. De aquella época. Claro, antes del COVID, ya ves. Sí, sí, sí. Ok, pues gracias, Rocío. A ti. ¿Quién más nos quiere comentar su experiencia sobre los entornos, sobre el módulo o alguna duda sobre actividades? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. No sé si es un poco pronto, pero en el fondo ha debido de quedar todo muy claro y muy bien. O sea que me alegro. Os corregiré las actividades que faltan en esta semana. Si tenéis cualquier duda me podéis seguir escribiendo sin problema. Y nada, espero que os haya resultado útil para vuestro día a día y que las herramientas futuras... Sí, que es pensando en... Es que tenía una duda pensando en el niño del que hice la observación. Entonces, sí que se vieron claramente los puntos débiles. Es como es un caso en concreto, prefería no comentarlo, pero si sobra tiempo. Entonces sí que se ve, es un aula de primaria, de primero de primaria, sí que se ve pues eso, que al niño se le da una tarea completamente ajena a lo que hace el resto del grupo clase, sin opciones de elección, y que él tiene mucho interés social y busca entretenimiento social sin habilidades, lo que hablábamos. Entonces pues va el golpe, al tirón del pelo, a todo eso. Entonces estuvimos viendo con la tutora y la profesora todo esto, que además lo hicimos juntos, completar la observación, entramos a la clase y me planteaban de decir, vale, venga, vamos a trabajar en esta línea, pero en el día de hoy, una vez que mete el tirón de pelo o pega o algo, me refiero, se hace el modelado, no, así no, se han trabajado las normas visuales. Me decían, Raquel, ¿en ese momento qué hacemos? Da igual. O sea, quiero decir, sí que se pueden hacer cosas mejor y peor, pero el futuro del niño
no está tan centrado en cómo respondemos al comportamiento, sino a cómo lo prevenimos. Y esto es súper importante de cambiar la mentalidad de la gente, porque al final nos han educado culturalmente tanto en responder, en castigar, que a veces lo único que dicen es: pero es que algo tengo que hacer, ¿cómo no voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer? Y es como que ese punto es al que más importancia le dan. Yo suelo decir, mira, yo te podría dejar, yo te dejo a ti, que puedas hacer con él lo que quieras, hablar lo que quieras, una vez que surge el problema de conducta, todo lo que quieras, lo que pudieras decir, hablar, las horas que necesites. Y yo, en cambio, lo que voy a trabajar con otro niño igual utópico sería solo en la parte proactiva, y cuando la monte no voy a hacer nada. Yo tengo claro que el progreso y el futuro del chico que hemos adaptado de parte proactiva va a ser muchísimo mejor y va a generar mejores hábitos que la reactiva. Lo que pasa es que culturalmente estamos tan metidos en hay que hacer algo, hay que responder, que cuando no se le da esa respuesta, en el fondo al final es como, entonces no estoy haciendo nada. No, 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 eso no tiene nada que ver. Los problemas de conducta los trabajamos cuando estos no se están produciendo. Por tanto, una vez que la ha montado, bueno, podemos resolver. Y te podría dar una alternativa, es decir, dependiendo de la función del problema de conducta, lo ideal sería que nuestra respuesta no reforzara ese comportamiento. Por tanto, podríamos saber cómo deberíamos responder, sobre todo para no reforzar esa conducta. O sea, que sí que habría formas de responder, pero creo que es mucho más importante centrarnos en que tienen que cambiar la mentalidad. En ese caso, la clave sería entender, los niños normalmente cuando buscan el entretenimiento social con los demás, va a ser en situaciones muy parecidas unas de otras. Van a ser situaciones libres y desestructuradas, los tiempos muertos, cuando no tengo nada que hacer. Esos son los típicos desencadenantes de los problemas de conducta con la función de entretenimiento social. La clave es: ¿qué hago yo en todas esas situaciones de tal manera que él no tenga la necesidad de molestar a los demás? Una, porque le estoy manteniendo entretenido con algo, o dos, porque he estructurado una actividad social y de juego con los demás de tal manera que él pueda conseguir el entretenimiento social con los otros, pero a través de estrategias adecuadas, de juegos adecuados y demás. Esa es la clave en ese tipo de ejemplos o de perfil, ¿no? ¿Cómo adapto las situaciones de tal manera que sea menos probable que tenga que buscar el entretenimiento con otros, porque yo ya le he estructurado esas situaciones de tal manera que está consiguiendo el entretenimiento? Algunas se puede buscar de entretenimiento individual. Imaginemos que hay un momento entre clase y clase que son 5 minutos en los que suele molestar, pues a lo mejor ahí le buscamos una actividad motivante que le mantenga ocupado, una tarea de responsabilidad que le guste, buscamos dentro de sus intereses y por tanto en esos 5 minutos le mantenemos ocupado haciendo algo y no va a tratar de molestar a los compañeros. En cambio, luego, por ejemplo, en el recreo, que es de 30 minutos, pues ahí ya sí, lo que nos tendríamos que plantear sería: ¿qué juegos, actividades creo que, teniendo en cuenta tus puntos fuertes y tus intereses, puedo plantear para estructurar el patio? Pues ahora, al salir al patio, no es haz lo que te dé la gana, es vamos a, con apoyos visuales, primero vamos a jugar a los bolos, luego vamos a jugar al balón prisionero, luego tal. Yo esos juegos me he asegurado que ya medianamente los domina y por tanto he estructurado esa situación de tal manera que le facilito conseguir la interacción y el entretenimiento social con otros. He adaptado el entorno, le doy apoyos visuales, la guía del otro y le he enseñado estrategias de juego y de interacción para que pueda utilizar en ese momento. Esa es la clave para el futuro. O entiendo que tengo que adaptar esos entornos, porque si no los adapto, él va a buscar el entretenimiento molestando a los demás porque todavía no dispone de herramientas, y al mismo tiempo le tengo que enseñar habilidades de juego y de interacción para que él sea capaz de conseguir el entretenimiento con los demás a través de juegos adecuados en vez de molestar. Lo que hagamos después, sí, te puedo decir que lo ideal sería que si él lo que hace es molestar o llamar la atención o intentar entretenerse socialmente a través de problemas de conducta, lo ideal es que no lo consiga, ¿vale? Pero que lo más importante es lo previo, no tanto el cómo le respondemos. Pero esto es algo de lo que hablamos antes con Alejandro, de cambiar culturalmente la visión que tenemos sobre el manejo de los problemas de conducta, y estamos tan metidos en la parte reactiva, en regañar, que no nos damos cuenta que lo importante está en la otra parte, ¿no? Por eso digo que hay que cambiarse las gafas de lo reactivo a lo proactivo, y si ponemos el piloto automático nos sale lo reactivo, porque es como nos han educado desde que somos pequeños. O sea, es decir, la mayoría de profes no actúan así porque se lo hayan enseñado en la carrera.
No, actúan así porque es lo que han aprendido en su casa. En la carrera se da muy poco de conducta, de manejo de apoyo conductual positivo, se da muy poco. Al final actúan de esa manera porque es lo que han visto en su casa, en su barrio, con su familia, con su tía, con su vecina, y al final es lo que se aplica. Entonces, o somos capaces de cambiar la forma que entendemos de manejar los problemas de conducta, o es complicado si solo nos centramos en lo reactivo. Entonces se le puede dar estrategias, pero creo que es más importante para el medio plazo que entiendan que el peso de la intervención tiene que estar en la otra parte, ¿no? Cómo genero entornos en el cual él sea capaz de mantenerse ocupado y entretenido con los demás y no tenga la necesidad de buscar a otros para entretenerse. Que al final, el otro día lo hablaba, que los problemas de conducta muchas veces es porque los utilizan para cubrir una necesidad que nosotros no hemos sido capaces de cubrirle. En este caso, pues este chico tiene interés social y tiene una necesidad de relación social que él no es capaz de cubrir a través de sus habilidades porque no dispone, pero él tiene ganas de entretenerse socialmente, por tanto, utiliza los problemas de conducta para cubrir esa necesidad social que no hemos sido nosotros capaces de cubrirla. Entonces, al final, la clave es cómo consigo yo que tú te puedas entretener de manera adecuada con los demás sin necesidad de utilizar los problemas de conducta. Claro. Esa es la clave que nos tenemos que plantear. Claro, lo que pasa es que a lo mejor está en su mesa, ¿no? Y va al casillero a dejar su hoja porque ya ha terminado y en el paseo pues da unos cuantos capones a los niños que están sentados en su silla, claro. Entonces la profesora me dice, pero entonces en ese momento nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que...? ¿Verdad? Es decir, si él lo que está buscando es la respuesta social, lo que menos le tenemos que dar sería la respuesta social. Otra cosa es que también le enseñemos a otra, lo que llamamos la conducta alternativa funcionalmente equivalente. Si eso lo está utilizando como forma de interacción, entretenimiento, ¿qué otras formas te puedo enseñar para que realmente consigas la interacción adecuada? Lo suyo que sería, que no siempre es sencillo, que los amigos aprendieran a cuando él te pase y te dé una colleja, no le digas absolutamente nada y en cambio cuando pase y te choque los 5, le hablas, te diriges a él, le refuerzas, porque en el fondo lo que le queremos enseñar es eso, ¿no? La herramienta que utilizas no te debería de funcionar, por tanto cada vez que des un capón los compañeros te deberían ignorar, pero te voy a enseñar a chocar los 5, a hacer una gracieta y ahí sí que los compañeros es donde deberían darle todo ese entretenimiento social, porque al final la clave está en entender que los problemas de conducta se mantienen porque les funcionan, porque cuando da, obtiene una respuesta. Si el comportamiento le deja de funcionar y sobre todo lo importante, le enseñamos otras formas de conseguir eso que antes conseguía con los problemas de conducta, dejará de utilizar los problemas de conducta porque ya no le funcionan y empezará a utilizar las nuevas herramientas que le estamos enseñando porque le están sirviendo para conseguir lo que él quiere, que al final es, si yo te voy a dar lo que tú quieres, pero a ver si lo conseguimos de otra forma diferente. Entonces, para cada una de las situaciones sí que tenemos que tener unas respuestas, unas herramientas que a él le permitieran poder conseguir eso que hasta ahora ha conseguido de manera equivocada, intentarle dar una vuelta para que pueda cubrir esa necesidad, pero con herramientas funcionales y ajustadas. Claro. Vale. Y luego ya por último nos planteábamos, porque siempre, claro, cuando planteas las normas de una clase con apoyos visuales, las planteas en positivo. Pero he estado viendo algunas cosillas también de niños TEA, donde las normas también se recogen en negativo, aparecen en negativo. No hacemos esto tachado, no hacemos... Y no sé, yo siempre había pensado, pues eso, cuando se plantean las normas en positivo. No sé si en este caso el plantearlo también en negativo puede ser bueno. No, vamos, nosotros siempre abogamos por plantear las normas en positivo. Otra cosa es que haya algunas que sea complicado ponerlas en positivo porque también lo suyo que la norma es que quede muy claro lo que estamos diciendo. Entonces, hay alguna que podría ser complicado y la podemos poner en negativo, pero en general lo ideal es plantear la mayoría de normas en positivo y no individualizarlas con el chico con TEA, sino que al final sean unas normas para todos. Sí que es cierto que hay algunas que cuesta ponerlas en positivo, pero lo ideal es que sí. Pero bueno, yo lo habitual es que me encuentre lo otro, que sean en negativo. Esto es como cuando se utilizan, por ejemplo, los contratos, es que es lo mismo. Las negociaciones, al final, el enfoque sin querer lo que le sale a la gente es el negativo. Es cuando imaginemos que hace un contrato alguien con el niño, bueno, primero haces esta tarea y luego te dejo escuchar música, ¿no? La mayoría de la gente cuando utiliza esos contratos lo utiliza de forma negativa y como amenaza, que es como no hagas la tarea,
te quito la música, ¿vale? O sea, me centro en el comportamiento negativo, que es no hacer la tarea, y encima te amenazo con que yo soy el que te quita algo. Yo suelo decir que le tenemos que dar la vuelta y ponerlo en positivo. Vamos, Juan, campeón, cuando hagas la tarea vas a conseguir luego escuchar música. Es decir, me centro en el comportamiento positivo y le recuerdo lo que va a conseguir si él lo hace de forma adecuada, ¿no? Le pongo la pelota en su tejado, eres tú el que lo tienes que conseguir, no soy yo el que te tengo que amenazar, quitártelo, centrarte en lo negativo. Entonces, con las normas, pues muchas veces sucede lo mismo, lo ponen en negativo, cuando hacen contratos de puntos les ponen los puntos rojos cuando lo han hecho mal, que tampoco sería lo ideal, es solo vamos a poner puntos verdes cuando lo haga bien, pero en general sigue habiendo todavía la tendencia a lo negativo, tanto en los contratos como en las normas, como en las negociaciones, porque es como nos han educado culturalmente. Entonces, eso es lo que nos sale natural. El piloto automático nos lleva a actuar así. Solo si reflexionamos, pensamos en la otra manera, nos puede salir la positiva, pero de manera natural y automática nos saldrá en la parte negativa. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Aprovecho si nadie dice algo más. Venga, Rocío, aprovecha. Al hilo de lo que decía Raquel, nosotros que tenemos a los más pequeños que tienen 10, 11 años, hay un grupito de 3 que tenemos que separar porque, como tú decías de la mochila que traen de la escuela pública de donde vienen, de historias de bullying y tal, pues cuando están juntos hay 2 de ellos que fastidian a un tercero y se ríen. Y llega un momento en el que, claro, el otro, bueno, la última vez yo no coincidió que yo estuviera en clase, pero sí que el tercero, al que fastidiaban, terminó encerrado en un armario. Los demás, bueno, enfadadísimos, uno en un aula, otro en otro aula. Uno de ellos desde entonces, hasta entonces había ido muy bien, había ido avanzando y se habían empezado a hacer, trabajando bien, había cogido un buen ritmo. Bueno, pues desde entonces, que claro, fue todo, por lo visto, fue una discusión y pues desde entonces ya no, es muy difícil conseguir ahora que trabaje. El que acabó en el armario decía, claro, pero si no hay consecuencias, si nunca les pasa nada y siempre se meten conmigo y ¿cómo haces? Porque claro, los otros es que son cosas, pero que puede pasar perfectamente con niños neurotípicos, que se están riendo los dos del más débil. ¿Y cómo enfocas eso? No sé, yo no sé. O sea, yo creo que hay que proteger siempre a los débiles todo lo posible y desde lo antes. Es decir, dejad que al final le metieran en el armario, podemos decir que se os fue un poco, ¿no? Porque lo ideal es que eso no pudiera suceder y no lo deberíamos... es que de hecho, estos llevan mucho tiempo separados. Uno de ellos está separado y el que acabó en el armario y el otro pues están en el mismo aula porque no hay problema. Y un día dijeron, bueno, vamos a probar a ver si podemos hacer que coincidan, que jueguen juntos, que una actividad, pues no, porque es que el que fastidia al otro consigue como que ser valorado por el tercero, que le ríe la gracia. Entonces, es que eso es justo el problema, claro. Claro. Es decir, aquí esto suele ser habitual también en ese perfil justo el que dices. Yo suelo decir que esto es parecido a cuando se habla de que a personas que han abusado de ellos de pequeños luego se convierten en abusadores de mayores. Yo me encuentro en muchos casos a los que han sufrido bullying, se han metido con ellos en los coles y luego llegaron con la educación especial y en el cole ordinario yo era la cola del ratón, ¿no? Y en el otro lado soy la cabeza del león. Entonces, al final, pues es como que me empodero y vuelco en los demás lo que han hecho conmigo. Yo creo que como profesionales eso, por un lado, tenemos que entender que es dentro de lo que cabe hasta una consecuencia natural de los procesos de bullying o acoso que han tenido, pero no los deberíamos permitir en ningún momento y, por tanto, en esas situaciones sí que podría haber consecuencias negativas. Tampoco hay problema porque las haya. Cuando hablamos de consecuencias negativas, imaginemos que tenemos con las normas que habíamos hablado ahí, ¿vale? Que tenemos una norma que es que tenemos que tratar con respeto a los compañeros y tenemos que llevarnos bien con nosotros. Si con esa persona en concreto se tiene una negociación con ella, pues cada 2 horas se puede plantear
lo digo cada 2 horas porque lo ideal de los contratos o negociaciones es que sean conseguibles. Si le ponemos el día entero es probablemente que no lo consiga, pero que poco a poco vaya habiendo situaciones en las cuales nosotros le valoramos que se haya relacionado bien con él, con algún tipo de refuerzo que tuviéramos, y en los casos en los que se haya comportado de manera inadecuada con los demás, pues por supuesto que podría haber esa consecuencia de la pérdida, pero creo que tenemos que estar bastante encima de proteger a estas situaciones porque pueden ser incluso situaciones traumáticas, es decir, que ya se les quede y ya le genere miedo a la otra persona, lo que tú decías del trabajar, de hacer cosas, o sea que sí que es muy importante que cuando ocurran esos casos estemos muy encima, flexibilicemos nosotros como profesionales los apoyos de tal manera que no podamos permitir que eso ocurra de forma sistemática hasta que le encierren en un armario. O sea que en principio por un lado lo tenemos que entender por esa parte de experiencias negativas que vuelcan en los demás, pero tenemos que proteger a los chicos más débiles porque les generan mucho sufrimiento. Pero es que fue al que fastidiaban, se encerró él de motu propio en el armario. Se quitó del medio y se escondió. Y precisamente el que es el más matoncete es el que ha dejado de trabajar. No es... Y el que estaba en el armario... Imagino que le habéis hecho algo, ¿no? Algún tipo de sanción o castigo o algo. No, es que justo ha sido antes de unas matoncete. Vacaciones. Hay unas vacaciones ahora aquí, en las vacaciones de la nieve, y justo fue antes de las vacaciones y ahora ha vuelto y no... Pues bueno, también el parar las rutinas porque hay vacaciones... Claro, a lo mejor no se explica solo por eso, ¿eh? Claro, serán más cosas, pero no... Pero sí lo pueden utilizar también como estrategia de expresar la frustración. Normalmente cuando abusamos de regañar o ante una sanción grande, hay algunos que su forma de expresar la frustración o de fastidiarnos es pues ahora no trabajo, porque en el fondo podríamos decir que es la manera que más nos pueden fastidiar a los profesionales, ¿no? Que al final te diga, pues no voy a hacer nada de lo que me plantees. Entonces es una especie de expresar la frustración cuando le hemos expuesto a situaciones que le cuesta manejar o tolerar. Pero no es fácil manejar eso, ¿eh? Es decir, que por un lado tenemos que cuidar al débil, por otro lado no le debería reforzar nadie esa parte, es decir, lo que es cultura de valores, estamos hablando de chavales de nivel, entonces, vamos, creo que sería muy importante que se hiciera una campaña sistemática a todos los alumnos de cómo nos vamos a tratar con respeto, cuando alguien no trata con respeto a alguien, lo que vamos a hacer va a ser ignorarle, aislarle, porque no queremos que nosotros nos relacionemos de esa manera con los demás. Date cuenta que si ese chaval no se sintiera tan fuerte al hacer eso porque otro le ríen las gracias, es probable que lo dejara de hacer, es decir, que si concienciamos a todos sobre los efectos que puede tener eso en los chavales y que pues somos capaces de conseguir que modifiquen las respuestas de ellos hacia el matoncete, es probable que también difiera. Pero que muchas veces es triste pensar que es consecuencia de todo lo que han sufrido también ellos, que también hay que entender que a veces es una forma de expresar todo lo que han sufrido en el otro entorno. Es habitual encontrarse esto también, sí. ¿Alguna cosa más? Vale. Bueno, pues os corregiré lo que os falte durante esta semana. Ponedme cualquier cosita en el mail y seguimos en contacto entonces hasta el jueves que viene. Que el jueves que viene es Agustín, yo creo, el del tema 3. Sí, es Agustín, o sea que Alejandro, tú ya le vas a tener por doble vía entonces. Sí. Pues estupendo. Bueno, es un placer, chavales. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.